Desde el punto de vista de los recursos hídricos, ¿cómo se evidencia el cambio climático y cómo esto afecta también el agua? Bueno, respecto al cambio climático y su relación con el recurso agua, pues hay que decir que este es tal vez uno de los bienes naturales más afectados, ¿no?, por el cambio climático. Es bien sabido que existe a nivel internacional una institucionalidad que vela por este problema. Pues la más conocida tal vez es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es como un grupo científico que se ocupa del monitoreo de este fenómeno global y de sus efectos en las diferentes dimensiones de la vida humana y de la sociedad, de las diferentes sociedades que conforman el planeta. En este sentido, entonces, también sabemos que en el trópico, que es donde nosotros nos ubicamos, los efectos del cambio y principalmente de la variabilidad climática son perceptibles a través de los eventos extremos, ¿sí? Y como eventos extremos, entonces, están las sequías prolongadas, están las olas de calor, ¿sí?, básicamente temperaturas ambientales muy altas sostenidas por periodos de tiempo largos, y está también la contraparte, que son las lluvias de alta intensidad y muy corta duración, pero que generan, en el caso pues de nuestro en Colombia y de los Andes en general, diferentes fenómenos o impactos, ¿no?, como deslizamientos de tierra en las zonas de altas pendientes y como inundaciones en las zonas planas de los valles de los ríos que reciben estas aguas en las cuencas altas. Desde la perspectiva del enfoque de Ecosalud que aplica el proyecto, ¿cuál es la relación entre recursos hídricos, cambio climático y salud? Bueno, desde la perspectiva de Ecosalud del proyecto, pues en el cual hago parte del equipo investigador, yo creo que podríamos pensar esta relación como una relación con cierta causalidad y con cierta concomitancia entre el cambio climático y la variabilidad climática, como digamos los fenómenos globales. Luego de esto tendríamos la afectación de estos fenómenos sobre el ciclo hidrológico, ¿sí?, que de alguna manera lo decía anteriormente. El ciclo hidrológico es aquel ciclo biogeofísico que hace que el agua circule por la biosfera, ¿sí? Entonces en esta circulación pues el agua se evapora, se condensa, luego se precipita, luego escurre por la superficie terrestre para finalmente drenar por cauces de agua dulce y terminar en el océano, y ahí se cierra el ciclo, ¿sí? Entonces resulta que hay varias enfermedades, sobre todo las de transmisión vectorial, pero varias otras de corte infeccioso, que se ven afectadas por esta dinámica del agua en el ciclo hidrológico, ¿sí? Un ejemplo de ello, y es en las dos que nos hemos concentrado en el proyecto de cambio climático y salud, es el dengue, que es transmitido por un mosquito, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, mosquitos cuyo ciclo de vida es afectado por la manera como el agua se distribuye y se almacena en diferentes recipientes. Y cuando hablo de recipiente, aquí hablo de manera global, ¿no? Pienses, el recipiente puede ser una cuenca, puede ser un estancamiento de agua natural o antropogénico, o inclusive un recipiente como tal, pues donde almacenamos agua, ¿no?, como un tanque de almacenamiento de un acueducto, por ejemplo. Entonces esto va a afectar la manera como el mosquito se desarrolla, y si el mosquito efectivamente es exitoso en desarrollarse, pues podrá luego transmitir el virus del dengue, ¿cierto? En el caso de la diarrea, pues la diarrea es transmitida o causada mejor por diferentes agentes microbianos, desde protozoos hasta virus, pasando por bacterias, y estas también pues dependen bastante del ciclo del agua para su supervivencia y para poder transmitirse efectivamente entre los seres humanos. Normalmente en procesos de inundaciones o en procesos de sequías prolongadas se pueden dar condiciones favorables para que esta transmisión de estas bacterias causantes de diarrea o microorganismos causantes de diarrea sean más efectivamente transmitidos entre humanos, y entonces la diarrea se dispare como enfermedad, ¿no?, en una población humana. Bueno, el estudio de la gestión integrada del recurso hídrico, ahora pues con el impacto del cambio y la variabilidad climática, deberían tener en cuenta entonces cómo
se sucede el ciclo del agua o el ciclo hidrológico en una ubicación geográfica particular. Ejemplo, cuenca alta del río Cauca. Cuenca alta del río Cauca, estamos en la cuenca alta del río Cauca y aquí es donde estamos estudiando entonces la relación entre cambio, variabilidad climática y enfermedades como el dengue y la diarrea, que es el objeto de estudio del proyecto, ¿cierto? En esta ubicación geográfica en particular entonces, una gestión integrada del recurso hídrico debería mirar, por ejemplo, cuáles son los usos naturales del agua o las necesidades, digamos, del agua en términos de la supervivencia ecosistémica y de las diferentes formas de vida, pero también los usos antropogénicos del recurso, ¿cierto? Al mirar esto, entonces, una gestión integrada del recurso hídrico debería velar por un balance del uso del agua, y entonces ese balance se puede ver afectado pues, por las mismas intervenciones antropogénicas o del hombre, ¿cierto? En el momento que comenzamos a deforestar bosques, a generar procesos erosivos, a no regular el agua de manera adecuada, pues comenzaremos a ver con mayor fuerza estos fenómenos que decía anteriormente, las inundaciones, los deslizamientos, las sequías, etc. Entonces fíjate que en ese punto es que se vincula con las estrategias de adaptación, ¿cierto? Deberíamos pensar en formas como el agua se gestiona a través de la sociedad, y pensando en la sociedad como conformada no solo por los individuos, pues, sino también por las instituciones que la conforman, y cómo nos organizamos y hacemos un uso del agua equilibrado para las diferentes necesidades humanas, ¿cierto? Pero también pensando en una conservación del ecosistema, porque en la medida que el ecosistema esté conservado y que las sociedades estén organizadas para hacer un uso adecuado del agua, podremos entonces hacerle frente a todos estos fenómenos, ¿sí? En otras palabras, lo que generaríamos es resiliencia para poder adaptarnos a esta condición cambiante. ¿Qué tanto está afectando el cambio climático a la disponibilidad, acceso, seguridad hídrica y uso del agua en los territorios del Valle del Cauca, y qué sabemos de este fenómeno? Bueno, ya por diferentes estudios que ha hecho la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la misma universidad y varios grupos de la región, sabemos que ya hay zonas, por ejemplo, del Valle del Cauca con estrés hídrico, ¿sí? Por ejemplo, toda la zona de Viges, ¿sí? Las partes altas de la Cumbre Valle, toda esta zona, digamos, de la vertiente oriental de la cordillera occidental entre Yumbo, podríamos decir, y Yotoco, ¿sí? Es una zona de estrés hídrico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay momentos del año donde la oferta natural de agua se queda corta para los usos que las sociedades asentadas en esta zona necesitan. Eso se ve agravado por el escenario de variabilidad climática, ¿cierto? Eso hace que el estrés sea más fuerte, ¿sí? Y por lo tanto entonces ya se pueden ver afectar las comunidades en términos de su suministro de alimentos, de la cantidad de agua disponible para consumo humano y de agua para los diferentes usos que estas comunidades tienen, ¿sí? De otro lado, en otras zonas del mismo departamento, podemos ver los efectos en zonas o en épocas de alta pluviosidad. Hemos visto recientemente problemas de inundaciones en la cuenca baja del río Jamundí, por ejemplo, ¿sí? De varios otros ríos sobre esta cordillera occidental y la misma central, que tienen el efecto contrario, ¿sí? Entonces no tenemos suficiente regulación en las cuencas altas, el agua cae e inmediatamente escurre y sale por la corriente, y esa corriente, cuando llega al valle, al disminuir su velocidad, represa las aguas, y estas aguas se desbordan y generan inundaciones, ¿sí? Entonces son cosas que ya estamos viendo en la región, y eso siempre ha pasado. Ahora no es que no haya pasado antes, lo que pasa es que ahora la frecuencia es más alta, lo cual sí nos está mostrando que ya comenzamos a ver efectos reales de esta problemática global sobre condiciones muy específicas de la región. Bien. Desde el punto de vista de la gestión del agua, ¿qué estrategias de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática deben implementarse? Bueno, aquí hay una cosa que como investigador debo decir, y es que hasta ahora se ha pensado, y la tendencia hasta ahora ha estado centrada en lo biofísico. Básicamente se ha pensado que la adaptación, o gran parte de la adaptación, tiene que ver con paquetes tecnológicos, por ejemplo, para
ser nosotros capaces de enfrentar los efectos de la variabilidad del cambio climático. Si bien eso es cierto, no podemos poner toda la apuesta en ello, porque gran parte de la adaptación está también en nosotros, en los seres humanos, en última en las sociedades a las cuales pertenecemos, o a las comunidades o grupos sociales a los cuales pertenecemos. Allí hay una gran posibilidad, pero ello pasa entonces por una gran educación de las personas sobre qué es el cambio climático, la variabilidad climática, cuáles son sus efectos previsibles, y entonces cómo como grupo social nos adaptamos, ¿ya? Efectivamente tendremos que hacer uso de tecnologías, pero mucha de la adaptación parte de nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo contribuimos a un mejor manejo del agua? ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos proyectos de vivienda en zonas de bajo riesgo y no de alto riesgo? ¿Sí? ¿Cómo se generan mejores herramientas de planificación del territorio desde los municipios, desde los departamentos, para que las poblaciones humanas estén en zonas de bajo riesgo y no de alto riesgo? ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con la agencia nuestra como seres humanos y de cómo gestionamos nuestro desarrollo. Entonces fíjate que si bien la tecnología puede ser importante y lo es, no es lo principal. Hay mucho que hacer con el ser humano y con la manera como se organiza en el territorio y para poder hacer frente de forma más efectiva a estos riesgos, ¿no? Específicamente con el proyecto de cambio climático, vulnerabilidad y salud en Colombia, ¿cómo se vinculará el análisis y el abordaje de los recursos hídricos? Bueno, aquí el análisis pues parte de una concepción muy clara que es la concepción de ecosalud. La concepción de ecosalud es muy importante, un precepto importante es que la salud del ecosistema de alguna manera condiciona la salud de los seres humanos que en él viven, ¿cierto? En lo particular para el caso del recurso hídrico estamos intentando entonces tener una mirada ecosistémica, si bien no exhaustiva, suficientemente completa para poder dar cuenta, digamos, de los desbalances que hay en la regulación del agua en la zona de estudio y cómo esos desbalances en últimas afectan entonces la salud humana a través de todos estos eventos extremos que te mencionaba al inicio de la entrevista, ¿sí? Eso por una parte. Otro de los principios fundamentales de Ecosalud es también la comunicación del riesgo, ¿sí? Es importante entonces que una vez entendamos por lo menos los factores de riesgo, seamos capaces de comunicarlos a través de una estrategia efectiva, ¿sí? Y cómo todo este conocimiento generado entra a ser parte de la cadena de decisiones, ¿sí? Que esa es una de las mayores debilidades de mucha de la investigación científica que hoy día se hace, ¿no? Se hacen estudios muy buenos, muy completos, el investigador queda muy satisfecho en su ego porque logró algo muy bueno, pero eso nunca se traduce o muy pocas veces se traduce en herramientas reales para quienes toman las decisiones sobre el territorio. Entonces este último precepto, diría yo, es supremamente importante en este proyecto. Queremos que la información y el conocimiento que aquí se genere efectivamente sirva para la toma de decisiones informadas a quienes lo deben hacer en el territorio, y por esa vía pues intentar mitigar riesgos, ¿no? En salud en este caso, que es pues como el centro del proyecto, ¿no? ¿Qué cambios deben hacer las comunidades o poblaciones en relación con el manejo del agua con el fin de mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de cambios de las poblaciones, primero tenemos que reconocer que toda sociedad está inmersa dentro de un contexto natural y que esa sociedad se relaciona con ese contexto natural y de ese contexto natural deriva todos sus medios de sustento. Entonces, una cosa que tenemos que repensar es esa relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Allí hay una concepción prevaleciente que yo creo que es hija de todo este modelo económico capitalista y depredador en el cual estamos inmersos, de que la naturaleza es un stock de recursos, ¿no? Y es solamente eso y nada más. Sin embargo, si tenemos relaciones más armoniosas con el entorno, ello implica cuidarlo, implica cuidar elementos como el agua, como el suelo, como la vegetación, etc. Si lográsemos ese cambio,
Yo creo que por esa vía de la educación ambiental un poco más profunda podríamos llegar a un desarrollo más armónico. Porque no estoy diciendo que las personas no debamos como suprimir o limitar, digamos, nuestros anhelos, ¿no?, de desarrollo, cualesquiera sea el concepto de desarrollo que cada uno de nosotros tiene en su cabeza, sino que ese desarrollo podemos hacerlo de manera mucho más armónica, entendiéndonos como parte de un gran complejo socionatural, ¿sí? Y en la medida que en esa relación seamos más responsables y más reflexivos, creo que podremos generar mejores estrategias de relación y por lo tanto de manejo de los bienes y recursos ambientales que tenemos a nuestra disposición, siendo el agua uno de los más fundamentales, ¿no?, para la vida y para el desarrollo, pues, de cualquier ser vivo, ¿sí?